Ok, vamos a desglosar esto, porque fíjate, el 1 de enero de 2025, millones de personas en todo el continente, literalalmente, subieron el volumen de sus radios. Sí, de la tele, de todos lados. Exacto. O sea, todos para llorar la partida de Leo Dan. A sus 82 años, pues, la leyenda se apagaba, ¿no? Ujú. Y la banda sonora de innumerables romances y desamores volvía a sonar. Fue un homenaje colectivo inmenso. Un ruido mediático ensordecedor, la verdad. Pero, a ver, en medio de todo ese clamor internacional, ocurrió algo algo insólito. Sus 3 hijos, Vanessa, Mariana y Nico, tomaron una decisión súper radical frente a la muerte de su padre. El silencio absoluto. Exactamente, el silencio absoluto. Y en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a explorar por qué a veces la herencia más pesada de un ícono musical no son las regalías millonarias. Claro, no es el dinero. Es la imposibilidad de procesar un duelo en privado. Y bueno, todo esto parte de un material documental minucioso sobre Leopoldo Dante Tevez, el hombre real detrás del mito. Y hay que dejar muy claro que la misión de este análisis, no es repasar su discografía canción por canción, ni mucho menos desenterrar escándalos de tabloide, ¿verdad? No, para nada. El objetivo es entender algo mucho más profundo. Haz de cuenta, cómo se sobrevive a la inmensa sombra de una leyenda, pero sin perder tu propia identidad. Sí. Especialmente porque si miras a otras dinastías musicales latinoamericanas, muchas terminan en estas guerras civiles amargas en los tribunales. ¿Y aquí? Aquí es un misterio de discreción. Es fascinante. Totalmente. Y ese guión mediático al que estamos tan acostumbrados oculta una realidad muchísimo más compleja. Fíjate que para comprender el peso monumental de ese silencio familiar, es imperativo establecer el contexto histórico. Claro, desde 1963 hasta ese inicio de 2025, ¿no? Exacto. Hablamos de un artista que dejó un catálogo asombroso, más de 1000 canciones grabadas. Hay que situar la mente en las décadas de los 60 y 70. Sí, otra época totalmente. La maquinaria de la industria musical era verdaderamente implacable y física. Hoy en día un artista lanza un sencillo desde su computadora y... Al minuto ya es tendencia global en TikTok o donde sea. Ajá, pero en aquel entonces no existían las redes sociales, no había transmisiones en vivo ni conciertos virtuales. Si el objetivo era que un disco triunfara en México, la presencia física en el país era innegociable. Tenías que estar ahí. Sí o sí. Conquistar el continente entero significaba embarcarse en una gira ininterrumpida, saltando de estación de radio en estación de radio. De un programa de tele a otro. Atravesando enormes distancias. Entonces, el éxito a esa escala monumental exigía por pura matemática una ausencia física casi total del hogar. Lo cual, la verdad, le añade una capa de ironía profunda a todo este asunto porque el contraste está cañón. Es abismal. Por un lado tienes al hombre que se sienta en la mesa familiar a desayunar y por el otro... el ídolo de masas que provoca histeria en los estadios. Exactamente. Y revisando el material es increíble recordar cómo detonó todo este fenómeno. Todo surge en la efervescencia de la nueva ola argentina, compartiendo escenario con figuras titánicas, como Palito Ortega. Sí, y de ahí da el salto, llega a México y se consolida de una manera espectacular. Es que su música adquiere una cualidad casi atemporal. El impacto trasciende generaciones de una forma rarísima. Un ejemplo vital que destacan nuestras fuentes y que me pareció buenísimo es lo de 2018. Ah, claro, la película Roma. Sí, cuando Alfonso Cuarón incluye Te he prometido en una escena clave. De la noche a la mañana, millones de jóvenes que ni siquiera estaban en los planes de existir en la época dorada de Leo Dan andaban tarareando su voz. ¡Qué locura!, ¿no? La trascendencia cultural era absoluta. Y fíjate, resulta muy útil visualizar la magnitud de esa carrera con una analogía. Haz de cuenta, pensemos en el legado de Leo Dan como si fuera un sol masivo. Me gusta por dónde vas. Una estrella gigantesca en el centro de un sistema solar. Este sol emite luz, calor, energía para miles de personas. Hay planetas enteros que disfrutan de su resplandor a la distancia, súper a gusto. Pero para quienes nacen en la órbita más cercana, para su familia que crece literalmente pegada a esa estrella, pues la experiencia es otra.
El resplandor es tan intenso que ciega. Claro, te quema. Sí, y la fuerza de gravedad es brutal. Resulta casi imposible trazar un camino propio sin ser arrastrado por esa órbita. Y lo fascinante de esto es que al sumergirnos en los documentos y en la historia pública de la familia Tevez, no existe absolutamente ninguna evidencia de abandono emocional. Cero. Eso me impactó. Nada. No hay relatos de maltrato, no hay demandas, cero acusaciones formales de los hijos hacia el patriarca. De hecho, todos los testimonios coinciden en describir a Leopoldo Tevez como un hombre muy sereno. Súper afectuoso, decían las fuentes. Que siempre dijo que su familia era su mayor tesoro. Entonces, la fricción aquí no nace de una falta de amor, para nada. El problema central es que su calendario de vida, o sea, su tiempo tangible, simplemente le pertenecía al público. Es una de las paradojas más grandes del mundo del espectáculo, ¿no crees? Totalmente. Un hombre que dedicó 62 años a cantarle al amor eterno y al romance incondicional, se vio obligado a sacrificar la intimidad diaria, los desayunos compartidos. Las tardes aburridas que exige la paternidad. Exacto. Claro, o sea, el amor que se proyecta desde un escenario enorme puede llenar un auditorio, pero eso no te ayuda a resolver un problema de matemáticas de tu hijo un martes por la tarde en la cocina. Y esa ausencia prolongada creó un fenómeno muy particular puertas adentro. Fíjate que esta dinámica monumental no generó una explosión destructiva. No hubo un estallido mediático ni rupturas escandalosas. No, todo fue súper callado. Lo que el tiempo fue esculpiendo fueron fisuras, grietas silenciosas casi invisibles al ojo público. Y el análisis nos muestra que la primera de estas grietas recayó con todo su peso sobre la hija mayor. Sobre Vanessa. Y al explorar la vida de Vanessa, la historia toma un matiz súper personal. Porque la niñez para ella tuvo que medirse con un reloj completamente distinto al del resto del mundo. Sí, los niños normales cuentan los días para el fin de semana. O para las vacaciones de verano, ajá. Pero las fuentes indican que ella medía el tiempo en giras internacionales. Las referencias eran siempre geográficas, que si el padre está en México, o sea, ahora en Miami, luego vuela a Los Ángeles. Y el telón de fondo de todo eso era la promesa constante de «vuelvo pronto». Exactamente, el vuelvo pronto. Pero, la mente de una niña procesa el tiempo de otra manera. ¿Cuánto dura un pronto cuando una gira promocional exige meses de ausencia? Es una percepción temporal completamente fracturada. La figura paterna se vuelve una presencia intermitente, casi mítica en su propia casa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Vanessa, siendo la primogénita de un ícono de este calibre, pues tenía el terreno pavimentado si hubiera querido reclamar un pedazo de esa fama, ¿no? Podría haber sido cantante, actriz, lo que fuera. Claro, el camino fácil de tantos otros hijos de celebridades. Sin embargo, su elección fue diametralmente opuesta. Ella optó por no capitalizar en lo absoluto el apellido. No hay discos de ella, no hay portadas en revistas de chismes. Nunca buscó los reflectores. Vanessa no asumió el rol de portavoz mediática frente a las cámaras. Levantó un muro de discreción total. Y esa retirada deliberada de Vanessa nos permite analizar un fenómeno psicológico muy complejo, que es la colisión entre el duelo público y el duelo privado. Guau, sí. Qué tema tan fuerte. Es que perder a la figura paterna es desolador siempre, pero perder a un padre que culturalmente le pertenece al mundo entero, pues añade una capa de disonancia cognitiva abrumadora. Me imagino. Resulta difícil concebir el peso de intentar procesar ese dolor tan íntimo, o sea, de querer llorar la ausencia del hombre real en la sala de tu casa, mientras afuera hay millones de desconocidos reproduciendo "Cómo te extraño, mi amor" a todo volumen. Convirtiendo un dolor personal en un espectáculo colectivo. Exacto. El duelo deja de ser tuyo. El mundo exterior se apropia de la pérdida, la edita y la consume. Por eso, esa decisión de Vanessa de retroceder, de negarse a dar entrevistas, funciona como un instinto de preservación. Como diciendo, quédense con el mito, yo me quedo con mi papá. Una declaración silenciosa, tal cual. Establece un límite claro. Ella necesita el espacio para despedirse del hombre, no del artista. Es una forma de blindar el único pedacito de realidad íntima que te queda, ¿verdad? Y bueno, si el escudo de la hermana mayor fue ese silencio absoluto, la estrategia de la segunda hija, Mariana, fue buscar refugio en algo distinto. Ajá. Ella orientó su vida hacia algo que para cualquiera de nosotros podría parecer aburrido o común, pero para ella era el máximo lujo,
o sea, la normalidad inquebrantable. Y el material biográfico expone súper bien cómo Mariana recibió el impacto directo de esa realidad compartida, de que su papá fuera un bien público. Hay una anécdota de su infancia que lo encapsula perfecto. Ah, sí, la del restaurante, ¿no? Esa mera. Imagínate estar en un restaurante o un aeropuerto y de repente decenas de extraños se acercan efusivamente, invaden tu espacio para pedir una foto. Pero lo que dejaba huella en Mariana no era la interrupción. Sino cómo le decían. Exacto. Toda esa multitud lo llamaba Leodán. Nadie, excepto su círculo súper íntimo, le decía papá. En psicología del desarrollo, esto se conoce como la fractura del avatar. La fractura del avatar. Qué término tan potente. Sí, es ese momento desorientador donde un niño comprende que el avatar público de su padre es una entidad independiente que le pertenece a la sociedad y que la persona que desayuna con ellos es como un visitante temporal en la casa. Qué fuerte. Y a esta confusión, identitaria, súmale la inestabilidad geográfica. Vivían empacando, o sea, entre Argentina, México, Estados Unidos, siempre mudándose para mantener el ritmo de la carrera. Ok, a ver, un momento. Aquí necesito hacer la de abogada del diablo e intervenir con una postura crítica frente al material, porque, generalmente cuando vemos historias de personas que crecieron cruzando fronteras, cambiando de escuelas, absorbiendo culturas... Ajá, los llamados niños de la tercera cultura. Exacto. La conclusión suele ser que eso forja individuos súper resilientes, cosmopolitas. Sobre el papel suena a una educación envidiable, llena de privilegios. ¿Por qué las fuentes sugieren tan sistemáticamente que esta vida nómada fue una carga emocional súper profunda para Mariana y no una ventaja? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de las necesidades formativas en la infancia, la contradicción se aclara rápido. O sea, viajar claro que expande horizontes. Sí, obvio. Pero durante las etapas críticas de desarrollo, la movilidad constante, y sobre todo cuando no es por elección propia sino impuesta por la agenda de un tercero, genera un estado psicológico de alerta. Los especialistas le llaman estar siempre en tránsito. Siempre en tránsito, claro. Nunca terminas de llegar a ningún lado. Y la identidad requiere anclajes territoriales y emocionales estables. Imagínate, Mariana forjaba amistades con la certeza de que, en cualquier momento impredecible, iba a tener que empacar toda su vida en cajas y empezar de cero. Es imposible echar raíces así. Ya esa falta de anclaje, pues súmale una sombra más grande, el peso de la comparación constante. Intentar forjar una carrera cuando el estándar familiar incluye galardones de la Academia Latina de la Grabación. Un premio a la excelencia musical, está cañón competir con eso. Es entrar a un cuadrilátero donde la derrota está garantizada. La métrica de éxito está tan distorsionada que cualquier logro tuyo, por brillante que sea, se ve pequeñito bajo esa lupa. Claro, entiendo. Por eso Mariana decide salir de la competencia. Su anhelo de normalidad no es falta de ambición, es un esfuerzo deliberado por construir una identidad propia donde no tenga que justificar su valor frente al apellido enorme que tiene. Tiene todo el sentido del mundo. Nadie quiere que el titular de su vida sea la hija de, ¿verdad? Busca ser la protagonista de tu propia historia, aunque sea una ordinaria. Así es. Y así vemos cómo las dos hijas encontraron un equilibrio alejándose de los reflectores. Pero la cosa cambia de velocidad cuando llegamos a la tercera grieta. Y es que, en las dinámicas de familias latinoamericanas tradicionales, las expectativas dan un giro muy brusco cuando hablamos del hijo varón. Sí, la llegada de Nico. ¡Exacto! Nico. En efecto, las estructuras culturales suelen depositar un peso distinto sobre el único hijo varón. O sea, existe una presión implícita de que será él quien asuma el rol protector o quien tome las riendas de la empresa familiar. Aunque nunca lo digan en voz alta, ahí está la presión. Ajá. Y al examinar el camino de Nico, destaca que él tampoco intentó cantar. Jamás buscó ser el nuevo baladista romántico de la familia. Sin embargo, la muerte de Leopoldo lo colocó en una encrucijada muy precaria. En el mero centro del huracán. Sí, se encontró de golpe en una frontera implacable. Por un lado, procesar el luto humano por la pérdida de su padre. Y por el otro, ser empujado a asumir el rol de custodio principal de un catálogo asombroso. Porque de la noche a la mañana el legado emocional mutó en un patrimonio económico gigantesco, ¿no? Proporciones industriales. Es que es una carga casi incomprensible. Para que la audiencia dimensione esto, pensemos en los números. Estamos hablando de más de 1000 composiciones musicales. 1000 canciones.
Es muchísimo. Esto implica gestionar regalías a nivel global, lidiar con el ecosistema moderno de plataformas digitales, licencias de sincronización para pelis, comerciales, series. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Imagínate, pasar de estar en el cementerio despidiendo al hombre que te enseñó a caminar, a tener que sentarte, no sé, semanas después en una sala de juntas corporativa llena de abogados para decidir el futuro comercial de Te he prometido. Y esto plantea una pregunta importante a nivel estructural sobre la gestión de la memoria. O sea, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos para administrar el trabajo de toda la vida de tu papá sin quedar sepultado? Y sabiendo que ese trabajo es la banda sonora de millones. Cuando Nico se sienta en esa sala de juntas, la tarea exige una disociación brutal. Tiene que separar al papá que caminaba por su casa en pijama del producto comercial que la industria exige rentabilizar. ¡Qué locura! Cada firma es un peso enorme. Sí, cada vez que negocia un contrato debe asegurarse de que el prestigio del nombre Leo Dan quede intacto, pero evitando que la identidad de Nico Tevez se borre. Es equilibrismo extremo, lealtad filial contra perspicacia corporativa. Y esa es, fíjate, precisamente la máxima tensión de esta exploración. Nico carga la encomienda titánica de salvaguardar la memoria del apellido. Y seamos súper honestos sobre la industria musical. Este patrón lo conocemos perfecto. Aquí es donde las dinastías se desmoronan. Donde empiezan los trancazos legales. Exacto. Los hermanos dejan de hablarse, el duelo se reemplaza por despachos de abogados carísimos, surgen auditorías, peleas por los másters, exclusivas vendidas a revistas, dinamitan las relaciones de sangre. Y terminan odiándose. Es que en la familia Tevez, ese huracán legal jamás tocó tierra. Todo el proceso administrativo y la sucesión se manejaron con una unidad y cohesión que, de verdad, es una anomalía en el espectáculo. No hubo ni media filtración a la prensa. Cero demandas cruzadas, solo un frente unido. Y esa cohesión inquebrantable nos lleva al punto de convergencia del análisis de hoy. O sea, revela el verdadero impacto, el costo oculto de consagrar una vida entera a cantarle al amor frente a las multitudes. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Digo, si ensamblamos las piezas, la retirada de Vanessa, la búsqueda de normalidad de Mariana y la carga administrativa de Nico, la revelación es clarísima. No necesitas gritos o batallas legales a muerte para que una historia familiar sea súper compleja y dolorosa. Claro, no necesitas un escándalo. Exacto. El altísimo costo de esta fama mundial no se cobró en escándalos, se pagó con una moneda mucho más íntima. Se pagó con ausencias crónicas, cumpleaños pospuestos un mes porque la gira no podía parar. Festivales escolares donde la silla del papá estaba vacía. Porque el ídolo estaba llenando un estadio a miles de kilómetros. Se pagó con el esfuerzo continuo de los hijos por reconciliar ese orgullo gigante que sentían por su papá con la frialdad de su ausencia en el día a día. Y frente a ese costo histórico, es fundamental subrayar que el triunfo definitivo de la familia Tevez no son los discos de platino ni el reconocimiento de la industria. El triunfo supremo es la inquebrantable dignidad de su silencio. ¡Qué bien dicho! Dignidad total. Vanessa, Mariana y Nico tomaron una decisión consciente y activa. Se negaron a empaquetar su dolor personal o sus memorias vulnerables para hacerlos un producto de consumo masivo. Evidencian que la armonía familiar no significa que no haya tensiones o heridas. Sino cómo las manejas. Exactamente. La verdadera armonía es la capacidad de sostener una negociación silenciosa, súper madura y respetuosa con los fantasmas del pasado. Es una clase magistral de elegancia emocional, de verdad, algo que falta muchísimo en el ecosistema mediático de hoy. Y creo que esta dinámica familiar funciona como un lente para reflexionar sobre cosas muy cotidianas de quienes nos escuchan. Sí, porque esto no solo le pasa a las estrellas globales. Claro, es muy fácil escuchar esto y decir, ay, pobre gente rica y famosa, eso no me pasa a mí. Pero la verdad subyacente es universal. Digo, no necesitas un Latin Grammy para que el ímpetu profesional devore tu presencia emocional en la casa. Es un espejo nítido de nuestra sociedad moderna. El rendimiento profesional casi siempre aplasta la presencia afectiva. El paralelismo es innegable. O sea,
Hay que preguntarnos, ¿con qué frecuencia esa urgencia por cerrar el contrato o lograr un ascenso o incluso la incapacidad de despegar los ojos del celular termina imponiendo sacrificios invisibles a nuestra familia? Nosotros también decimos, vuelvo pronto o dame 5 minutos todo el tiempo. Exacto, y dejamos a alguien esperando en la sala. Las ambiciones profesionales vacían la presencia emocional, aunque el cuerpo físico siga sentado ahí en la habitación. Y mientras asimilamos la contundencia de eso, surge una proyección hacia el futuro que no podemos eludir. Al evaluar la magnitud de esta leyenda, pues vemos cómo esta primera generación de hijos tuvo que renunciar a cosas y alzar barreras de silencio para sobrevivir. Ajá, pero ¿qué va a pasar después? Esa es la interrogante estructural. ¿Qué ocurrirá cuando este colosal archivo de 1000 canciones y derechos pase a la siguiente rama del árbol genealógico? Un terreno inexplorado, la generación de los nietos. Ese es el verdadero horizonte. O sea, llegará el punto en que el respeto reverencial hacia el patriarca se diluya con el tiempo y todo este imperio sea solo una hoja de cálculo operada fríamente por un bufete de abogados externos. O todo lo contrario. Exacto. O si el nombre Leo Dan tiene tanta gravedad que saltará barreras generacionales, obligando a los nietos a subordinar sus propias identidades para mantener el mito intocable. Qué planteamiento, de verdad sacuden la perspectiva. Esa es la prueba de fuego de un mito perpetuo, y nos regresa a la imagen del sol masivo que iluminó a un continente por 6 décadas. Sigue iluminando. A través de sus canciones. Pero su inmensa fuerza de gravedad sigue operando en la oscuridad, dictando en silencio los destinos de quienes portan el apellido en su sangre. Y bueno, con esta reflexión cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Porque como siempre descubrimos al rascar la superficie de estas narrativas, detrás de los himnos que el mundo canta a todo pulmón, siempre existe una historia íntima. Un silencio lleno de matices. Que muy rara vez la multitud se detiene a escuchar. Hasta la próxima inmersión profunda.